La novia del invierno. Alianza en el hielo. Arjane IGYA. Epígrafe. Amar no es retener. Es caminar junto al alma del otro sin desfigurar la propia. A veces el amor se forja en la llama, pero otras en el acto de dejar partir. Entre la escarcha y el juramento, una mujer eligió el amor. ¿Fue esposa prisionera? ¿O la chispa del cambio? Una alianza sellada en frío. Una fuga hacia el fuego. Dos mundos enfrentados. Un destino sin mapa. Y un corazón que no se rindió. Resumen. En las tierras indómitas del norte de Escocia, donde los clanes aún se rigen por antiguos agravios y el invierno llega como un juicio, un pacto forzado une a dos enemigos, un joven laird desgastado por la guerra y la hija del hombre que más odia. Signe Thoralsdottir ha sido criada con severidad y desconfianza, dividida entre la sangre de su padre, los Kadach, orgullosamente escocesa, y el legado silenciado de su madre, heredera de un linaje nórdico que los suyos consideran impuro. Cuando es entregada en matrimonio a Taran Maelgar, laird de un clan al borde del abismo, no imagina que el mayor conflicto no será externo sino íntimo. Él la recibe con suspicacia. Ella lo observa en silencio. La alianza parece destinada al fracaso, hasta que la desconfianza se quiebra y el amor empieza a surgir como un incendio tímido bajo la escarcha. Pero la paz es inestable, y las heridas del pasado no duermen. Cuando todo amenaza con volverse contra ella, Signe huye hacia el único lugar donde aún podría pertenecer, las lejanas islas del norte, donde el eco de sus ancestros sigue vivo en la niebla y en los cantos del mar. Y mientras el viento cambia y las estaciones se consumen, Taran deberá decidir si es capaz de abandonar el orgullo, desafiar su tierra, y buscarla más allá del fin del mundo conocido. Pero la mujer que llega desde el otro lado del conflicto no es sumisa ni temerosa. Es fuego callado, mirada indomable y el eco de un linaje más antiguo que los suyos. Entre traiciones, caminos nevados y viejos rencores que se niegan a morir, Signe deberá elegir entre su instinto y su deber, entre la herencia que lleva en la piel y el amor que florece en lo incierto. Y cuando el invierno caiga como una sentencia, descubrirá que no basta con sobrevivir, ni siquiera con una tregua. ¿Tendrá que aprender a perdonarse, incluso cuando el precio es la renuncia? En el límite entre la espada y el corazón, entre dos mundos que se rechazan, ella se convierte en algo más que una esposa o una hija, se vuelve destino. ¿Y si amar a quien se teme es la única forma de salvar lo que aún no se ha perdido? ¿Puede una mujer nacida entre dos sangres cambiar el curso de la historia? ¿O está escrita su ruina desde antes de nacer? Prólogo. Estranoch, Escocia, invierno del año del Señor de 1447. En las tierras del norte, donde el viento del mar del norte se funde con la bruma de los páramos, Escocia respiraba a golpes entre el pasado y el porvenir. Era una época de alianzas quebradas, de juramentos escritos en sangre más que en tinta. Los clanes escoceses, señores de sus valles y fortalezas, se erguían con orgullo ancestral, pero muchos estaban desgastados por generaciones de disputas que ya nadie sabía bien cómo habían comenzado. Estranoch, en el extremo más septentrional del reino, era tierra de cruces viejas y ruinas vikingas, donde las piedras aún recordaban los pasos de hombres de mar, y los susurros del viento cargaban nombres olvidados en lenguas que ya no se hablaban. Allí, los lairds gobernaban con la fuerza de sus espadas y el peso de su apellido, en un mundo donde el invierno dictaba sus propias leyes, y donde un error, un agravio o una boda mal sellada podían sellar el destino de todo un clan. El año 1447 encontró a Escocia envuelta en frágiles equilibrios. Las guerras con Inglaterra persistían al sur, pero en el norte,
Los verdaderos enemigos a menudo eran los vecinos, clanes rivales que disputaban no solo la tierra sino el honor, la memoria y el derecho a existir. En ese contexto nacen las historias que no se escriben en los libros de crónicas, sino en la sangre compartida, en las alianzas inesperadas y en los corazones que se niegan a obedecer la lógica de la guerra. Y fue en una de esas tierras quebradas, donde el dolor aún tenía forma de fuego reciente, que un joven Laird decidió no empuñar la espada como su legado, sino ofrecer una tregua. Y donde una joven con sangre vikinga y visión de lo invisible, descubriría que a veces huir del pasado no es el camino, sino el comienzo de algo que apenas se atreve a nombrarse. Porque incluso entre ruinas el amor puede echar raíces. Capítulo 1. Promesa entre la niebla. El frío era denso y húmedo como el silencio que lo rodeaba. La niebla se alzaba desde el pantano y lamía las piedras del campo con dedos grises. Taran Maelgar apenas sentía sus rodillas hundirse en el barro. Todo su cuerpo estaba volcado en sostener a su padre, cuyo aliento se deshacía en la madrugada como el vapor de un caballo exhausto. Eogan Maelgar, Laird del clan, agonizaba. Su sangre teñía la tierra de un rojo oscuro que se confundía con el agua estancada. Los ecos del combate se habían extinguido, y en ese hueco de sonidos ausentes solo quedaba el peso brutal de lo irrevocable. «No vayas a por ellos, hijo», murmuró Eogan con la voz rota por el esfuerzo. «No más muerte. Protege a los tuyos». Sus ojos, vidriosos pero obstinadamente lúcidos, buscaron los de Taran. Allí no había odio, solo una voluntad quebrada por la carga de años de guerra. «Promételo». Y Taran, con la garganta cerrada y la piel helada por algo más que el clima, asintió. Cuando el cuerpo se volvió inerte en sus brazos, Taran no gritó. Se levantó en silencio, como si el peso del hombre que había sido su padre pasara a habitarle los hombros. El enemigo había muerto. Pero también el último vínculo con una era antigua, una era de guerras sin sentido. Ahora solo quedaban cenizas. El regreso a Dunamer fue sombrío. Los hombres heridos marchaban en silencio, arrastrando los pies y los recuerdos. Al llegar al castillo, el sonido del portón al abrirse fue como un suspiro contenido demasiado tiempo. Inga, su hermana, lo vio desde las almenas. Cuando comprendió que Eogan no volvía con vida, sus manos soltaron el manto que llevaba y bajó corriendo. Taran no tuvo que decir nada. La verdad estaba en sus ojos, endurecidos por el deber y humedecidos por la pérdida. Las paredes de piedra se empaparon del duelo. Las criadas evitaban mirarse entre ellas, los niños no entendían por qué se les prohibía correr. El hogar, que apenas días antes aún conservaba el calor de la vida cotidiana, se volvió un lugar de pasos lentos y susurros. En el gran salón, Taran convocó a su tío Ruark y a su hermano Tomasan. El aire era denso, cargado del olor a cuero mojado y humo de turba. Ruark, de rostro cetrino y barba entrecana, fue directo. Nos esperaban. No fue una escaramuza, fue una trampa. Tu padre lo supo y decidió resistir. Tomasan apretó los puños. Era aún joven, lleno de ira, y su voz temblaba más de rabia que de dolor. No podemos dejarlo así. Los Kadach pagarán por esto. Pero Taran no alzó la voz. Solo miró el fuego largo rato antes de hablar. Eso no devolverá a los muertos. Mi padre me pidió otra cosa. El silencio cayó como una losa. Ruark lo observó sopesando sus palabras. Tomasan resopló con desdén pero no replicó. Taran continuó. Después del funeral enviaré un emisario. Pediremos una tregua. El invierno nos aplastará si seguimos derramando sangre por una disputa que ya no tiene rostro ni causa. Nuestro deber ahora es otro. Protección. Reconstrucción. Palabras simples que pesaban como hierro caliente. Aquella noche, mientras los muros de Dunamer susurraban con el viento del norte, Taran encontró un momento de respiro en las cocinas, donde Kaelin, una de las criadas que le había sido cercana, lo esperaba con una manta y una mirada comprensiva.
Ella le rozó el brazo, y por un instante él sintió la tentación de aferrarse a algo humano, cálido, vivo. Pero la rechazó con suavidad. No podía permitirse confundir el consuelo con el deseo. Ni ella era un refugio, ni él un hombre libre de sus cargas. Volvió a su alcoba, donde la oscuridad no era más piadosa que el recuerdo. Frente al ventanal observó las sombras que se extendían sobre las tierras del clan. Ya no era solo un guerrero. Era un laird. Y la tierra que había heredado estaba herida, como él. La noche se alargó, silenciosa, con el peso de la promesa aún fresca entre sus manos. Capítulo 2. El amanecer del nuevo señor. La niebla se aferraba al suelo como un sudario. El páramo escocés silencioso y gris parecía guardar el luto del clan Maelgar. Ni siquiera el viento osaba perturbar aquella mañana en que el viejo laird era llevado a su descanso. En torno al túmulo de Eogan Maelgar, los hombres y mujeres de Dunamer permanecían en silencio. Nadie lloraba en voz alta. El duelo se vivía con el rostro endurecido y las manos entrelazadas, como dictaban la costumbre y el orgullo. Los ecos de la muerte aún resonaban entre los muros del castillo, y bajo la tierra, con la primera luz apenas filtrándose entre la bruma, el padre se despedía mientras el hijo ascendía. Sin palabras innecesarias, los hombres del clan acompañaron a Taran hasta el gran salón, como marcaba la tradición. El aire dentro era más cálido, pero no menos grave. Taran avanzó sin levantar la vista, con los hombros rectos y el peso del mundo en la espalda. No había ambición en su andar. El título no era una corona deseada, sino una carga heredada por sangre. La ceremonia fue breve. Frente al fuego central, Taran se mantuvo inmóvil mientras los miembros del consejo y luego los jefes de cada casa pronunciaban el juramento de lealtad. Unas palabras solemnes, repetidas generación tras generación, pero que ahora parecían más frágiles que nunca. Cuando le llegó el turno de hablar, Taran tomó una copa de sidra, y con voz baja pero firme alzó el brazo. Por Eogan Maelgar. Un buen señor, un buen padre y un buen hombre. El eco fue inmediato, un murmullo primero, luego un clamor que recorrió la sala como una ráfaga. ¿Por Maelgar? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier canción fúnebre. Taran dejó la copa sobre la mesa y se puso de pie, con la mirada encendida no por furia, sino por una convicción recién nacida. Cuando habló, su voz no fue la de un guerrero ni la de un joven con el corazón herido, sino la de un líder que comprendía lo que estaba en juego. Mi padre no pidió venganza. Sus últimas palabras fueron una súplica, que mantuviera unido al clan, que protegiera a los nuestros. La sala se tensó, como una cuerda a punto de quebrarse. Ofreceré una tregua a los Kadach. Un murmullo recorrió el salón, como el crujido de ramas secas bajo la nieve. Ceños fruncidos, manos que se cerraban en puños, ojos que no disimulaban su desconcierto. Pero Taran no vaciló. Escuchadme bien, alzó la voz y el murmullo cesó. Mi hermana, mi hermano y yo hemos perdido a nuestro padre. El clan ha perdido a su laird. ¿Y por qué? ¿Quién puede decirme el origen de esta enemistad? ¿Qué memoria exacta nos ata a esta lucha? No es honor lo que seguimos arrastrando. Es hábito. Y ese hábito nos llevará a la tumba. Una pausa breve, lo justo para dejar que las palabras calaran. El invierno se acerca. Y no será clemente. ¿De qué nos servirá la sangre enemiga cuando nuestras chozas estén frías y los niños hambrientos? La venganza no llena graneros. No abriga a los huérfanos. Os lo digo hoy, resistiremos el invierno y en primavera reconstruiremos lo que nos queda. Pero no con más muerte. Hubo un silencio espeso. Nadie se atrevía a moverse. Hasta que Ruark, su tío, se levantó, cruzó los brazos y asintió con gravedad. A su lado Seamus el Rojo y el corpulento Garran hicieron lo propio, sin palabras pero con firmeza. Incluso el anciano Torcan, siempre escéptico, se alzó con lentitud,
como si el peso de sus años lo empujara hacia la sensatez a regañadientes. No todos lo hicieron. Aquí y allá, alguna sombra de duda persistía, clavada en los rostros más endurecidos. Pero Taran vio algo en los ojos de su hermano Tomasan, una chispa de comprensión, de algo que quizá aún no era acuerdo pero sí respeto. No habría unanimidad, pero sí dirección. Taran bajó la mirada un instante, para luego alzarla con renovada determinación. El clan lo había escuchado. Y aunque aún tambaleante, lo seguía. No sabía cómo responderían los Kadach. No sabía si la tregua sería aceptada, o si la guerra tomaría otra forma. Pero en aquel momento, bajo la piedra ancestral de sus antepasados solo tenía una certeza. No dejaría que otra generación muriera por una causa que nadie podía ya nombrar. Capítulo 3. Una carta, una decisión. El chirrido de los goznes quebró el silencio del salón como una nota discordante. Taran alzó la vista desde el fuego moribundo justo cuando los pasos resonaban sobre la piedra con ritmo seguro. Bren había regresado. 3 días antes lo había enviado hacia el este, portando una propuesta que muchos consideraban insensata. Verlo de pie, ileso y entero era en sí una respuesta, pero no suficiente. Bren cruzó el gran salón sin detenerse, los pliegues de su capa aún húmedos por la bruma del amanecer. Se inclinó ante el Laird y extendió un pergamino sellado en cera roja. La respuesta del conde de Strannoch, mi señor. Taran tomó la carta sin pronunciar palabra. La rompió con rapidez, pero su mirada se demoró en las líneas con una tensión contenida. Una vez. Luego otra. Solo entonces, con un gesto leve pero claro, permitió que su expresión cediera a una chispa de asombro. Nos invita a negociar en Dun Maelgar, dijo, y el murmullo apenas contenido del consejo pareció llenar las vigas del techo. Con hospitalidad incluida. Ruark tomó el pergamino con gesto grave, repasando las palabras como si pudieran descomponerse en veneno. A su lado, el anciano Torcan no ocultó su escarnio. Hospitalidad, masculló. Los Kadach no conocen esa palabra. Si vas, no volverás. Taran sostuvo su mirada sin enojo. Aquella sospecha no le era ajena. Cada paso que daba como Laird parecía medirse con un cuchillo apoyado al cuello. Pero retroceder no era opción. Justamente por eso debo ir. La mesa se mantuvo en silencio, salvo por el crepitar del fuego. La carta pasó de mano en mano durante la cena, dejando tras de sí más silencio que certezas. Ruark, de ánimo templado por los años, habló al fin. Aceptarlo nos obliga a entrar en su tierra con las manos casi vacías. No del todo, repuso Taran. Iré con media docena de hombres. Tomasan se queda con la carta como prueba. Si desaparezco, tú irás al hombre del rey en Caer Durnach. Lord Kadach no arriesgará su título por una emboscada. Las palabras cayeron pesadas sobre la mesa. Seamus asintió a regañadientes, sus nudillos apretados contra la madera. ¿Una mala paz es mejor que una guerra buena?, gruñó. Taran recorrió con la mirada a los presentes. Uno por uno, los ojos esquivaron los suyos. Luego lentamente comenzaron a asentir. Ruark primero. Después Torcan con un bufido. Finalmente Tomasan, que apretó los labios sin decir nada. Entonces está decidido. Mañana partimos hacia Dun Maelgar. El joven Halvor nos acompañará. Si hay noticias que traer, será él quien regrese. Nadie alzó la voz para oponerse. Pero la inquietud flotó en el aire, espesa como el humo. En algún rincón del salón un perro gimió entre sueños. El destino del clan se ataba por primera vez en generaciones a la esperanza incierta de una tregua. Y a la peligrosa cortesía de un enemigo que, por una vez, ofrecía la mano en lugar del acero. Capítulo 4. El recuerdo del lago. Al alba Taran partió rumbo a Dun Maelgar con su tío Ruark y un puñado de hombres de confianza. El grupo cabalgaba en silencio,
la niebla enredándose entre los árboles como un mal presagio que ninguno nombraba. A cada paso el bosque cerraba filas tras ellos. Al descender hacia el valle, el lago Caoran asomó entre la espesura. Sus aguas quietas devolvían un reflejo opaco del cielo nublado, y por un momento el recuerdo volvió. Habían pasado 2 años desde aquel día. Una figura solitaria sobre una roca, junto a la orilla. Una muchacha. No más de un instante. Piel clara, cabello dorado, el cuerpo sumergido poco después en el agua con la soltura de quien conoce bien el terreno. No se volvió, no lo vio. Nada sucedió. Y sin embargo el momento se quedó con él inexplicablemente. Después preguntó sin insistencia, más por curiosidad que por afán. Alguien mencionó que podía tratarse de una hija del conde Kadach. Taran no lo confirmó. Tampoco lo negó. Desde entonces, cada vez que pasaba cerca del lago, el recuerdo regresaba. No con ansia, sino como se recuerdan los días en que uno casi se perdió sin saberlo. Volvió la vista al frente. La tierra que pisaban ya no era suya. Tenía asuntos más urgentes que perseguir fantasmas del pasado. Pero aún así, aunque no lo quisiera admitir, esperaba, quizá por costumbre o por simple terquedad, volver a verla. Capítulo 5. El recibimiento en Dun Maelgar. Aunque anunciados, los Maelgar fueron recibidos con cautela a las puertas de Dun Maelgar. El estandarte de los Kadach ondeaba con rigidez sobre los muros altos y rojizos, y la piedra húmeda parecía más antigua que la propia guerra entre ambos clanes. El castillo imponía, robusto, bien mantenido, con torres de guardia activas y arqueros visibles tras las saeteras. No era una fortaleza que se rindiera fácilmente. Los campesinos se apartaban del paso con miradas bajas. Taran, sin detener su montura, tomó nota de cada detalle: la solidez de las defensas, la disciplina de los centinelas, el estado de los establos. Dun Maelgar era más grande y más rico que Dunamer. Lo supo sin amargura, solo como dato. Lo importante era lo que venía. Tras desmontar, fueron escoltados hacia el gran salón. El silencio de los pasillos se interrumpía apenas por el crujido de sus botas sobre la piedra. A ambos lados, soldados observaban sin disimulo. Taran se adelantó un paso por reflejo, marcando presencia. Era huésped, sí, pero no súbdito. Lord Thorald Kadach los esperaba en el estrado principal. Alto, ancho de hombros, con la barba cortada al estilo de los antiguos Jarl, ofrecía una imagen de mando sin esfuerzo. A su lado 3 hombres más jóvenes, sus hijos. Todos de cabello claro, mirada contenida y presencia vigilante. Con una cortesía escueta, Thorald los invitó a sentarse. No hubo discursos. Solo el peso de los años entre ambos nombres. El salón era amplio, sobrio pero bien provisto. Taran notó los cristales en las ventanas, una rareza, los tapices del norte, las tallas minuciosas en la madera. En la mesa, carne asada, panes dorados, mantequilla espesa, cerveza, vino especiado. El olor le trajo un hambre que no mostró. Una criada se acercó a servirle. Fugazmente, Taran percibió su escote, la sonrisa ensayada, pero no reaccionó. Era un gesto aprendido, parte del juego de hospitalidad. Agradeció en voz baja y volvió su atención al anfitrión. Lord Kadach habló primero. Su tono era sobrio, sin fingido pesar. Expresó sus condolencias por la muerte de Eogan Maelgar, y reconoció que ambos clanes habían perdido demasiado. No recuerdo ya cómo empezó todo esto, dijo. Taran asintió. Él tampoco. Luego se sirvieron las copas. No brindaron por la paz, eso era demasiado pronto, pero sí por el descanso de los muertos y por la posibilidad de otro camino. El gesto fue sencillo, sin aspavientos, pero cargado de significado. Mientras bebía, Taran no dejaba de observar. Nadie en la sala se movía sin propósito. Los Kadach no parecían confiados, pero sí preparados. Era un terreno desconocido, y aunque no detectaba una amenaza concreta, algo se mantenía tenso. Un presentimiento. El banquete continuó, pero para Taran la tregua apenas había comenzado a probarse.
Y la paz, si era real, aún debía demostrar que podía sostenerse sin espada. Capítulo 6. Signe entra al salón. Signe descendió las escaleras con paso firme, aunque sin apuro. El llamado de su padre no admitía demora, pero ella se permitía al menos conservar la dignidad del control sobre su andar. En los corredores de piedra, el eco de su falda era lo único que interrumpía el silencio. Fenrir, su viejo perro de pelaje gris, la seguía de cerca como una sombra fiel. Prefería no asistir. Las reuniones del clan desde la muerte de su madre eran poco más que escenificaciones tensas donde la palabra se medía más que el vino, y la risa era un gesto olvidado. Con sus hermanos el afecto persistía, pero se manifestaba en breves miradas, silencios compartidos. El salón, antes refugio, se había transformado en un tablero. Signe sabía por qué la habían convocado. Los rumores no eran necesarios. El simple hecho de que su padre la hiciera bajar en presencia de forasteros ya bastaba para entender. Los Maelgar estaban allí, y su padre, como otras veces, consideraba que su presencia y su condición de hija aún no casada era una carta que debía mostrarse. «No me casaré con un hombre que podría haber criado a mis hermanos», le susurró a Fenrir sin detenerse. El perro la miró sin juicio, como siempre. Antes de cruzar el umbral del salón se detuvo un instante. El ruido de las conversaciones, las copas y los cubiertos le llegaba nítido. Pero ella percibía algo más. Respiró hondo. Observó. No con los ojos, sino con esa percepción callada que había heredado de su abuela materna, según decían, y que había aprendido a no comentar en voz alta. Las auras. No todas visibles como colores, no siempre claras pero lo bastante reveladoras. Percibía la tensión como una niebla en los bordes, la sospecha como un destello oscuro en los tonos más cálidos, la desconfianza flotando entre los techos altos como un vapor denso. Cuando entró, lo hizo sin ceremonia. No necesitaba anunciarse, su sola presencia bastó para que el murmullo bajara de tono. Avanzó sin prisa entre las mesas con la mirada baja no por sumisión sino por cuidado. Prefería observar sin ser observada. Vestía sin ostentación, pero con la elegancia austera que su madre le enseñó a cultivar. Lord Kadach levantó la voz apenas la vio. «Ah, aquí estás, hija mía. Signe, te presento al nuevo Lord Maelgar». Y así, sin más, fue colocada en el centro de la escena. No había enojo en su rostro, ni agrado. Solo una calma aprendida. La misma que se necesita para atravesar un lago helado sin romper la superficie. Su mirada fue hacia Taran. Lo miró apenas. No lo conocía. No aún. Primer encuentro, Taran y Signe. Taran Maelgar alzó la mirada cuando la puerta del gran salón se abrió. Una joven cruzó el umbral con paso contenido, los hombros rectos y la frente alta, como quien sabe que todos los ojos se posarán sobre ella, lo desee o no. Los Kadach no se movieron de sus asientos, pero los Maelgar se pusieron de pie. Ruark fue el primero en hacerlo, seguido por Taran. Ella respondió con una reverencia breve, medidamente correcta. No sonreía. No fue hasta que levantó la vista que Taran la reconoció. No por el nombre, sino por la memoria. Aquella figura junto al lago, la silueta que había creído un espejismo del pasado, estaba ahora frente a él, de carne y hueso. Y sin embargo, no era del todo como la recordaba. Sus ojos no eran azules como había supuesto, sino grises claros y atentos, con una profundidad que no sabía cómo leer. Su rostro no era perfecto, pero tenía algo que deshacía cualquier intento de olvido. No dijo nada durante un instante largo, hasta que Ruark le tocó levemente el brazo. «Es un honor conocerla, Lady Signe», dijo Taran al fin con voz neutra y tono justo. Ella lo miró de frente. Esperaba, quizás, un hombre mayor con pretensiones o modales forzados. Pero Taran Maelgar no era eso. Era joven, aunque llevaba en los ojos un peso antiguo. Su postura era la de quien no busca impresionar y aún así impone.
Por un instante el aire pareció cambiar. No fue un temblor ni una revelación, solo una pausa que ambos notaron sin comentarla. Signe desvió la mirada y se concentró. El don que había heredado, esa intuición que a veces le hablaba en formas que no comprendía del todo, se activó como un murmullo. No veía colores nítidos sino impresiones, como reflejos en agua agitada. En su padre percibió la misma opacidad de siempre, aunque algo más denso esta vez. En sus hermanos confusión, quizá desconcierto. Pero cuando volvió la atención a Taran, lo que sintió fue más difícil de nombrar, una fuerza contenida, como una decisión que aún no había sido tomada. Algo en él vibraba con una intensidad nueva. No era amenaza. Tampoco certeza. Lord Kadach rompió el silencio con tono jovial. Signe, hija mía, nuestros invitados estarán con nosotros unos días. Asegúrate de que tengan habitaciones cómodas. La frase lanzada con una sonrisa breve hacia Taran contenía más de lo que decía. Signe parpadeó. No respondió. Solo asintió con la cabeza y se inclinó levemente antes de retirarse, su paso algo más rápido que al entrar. Fenris, siempre a su lado, la siguió. Ya en el pasillo, dio una orden escueta al mayordomo y se encerró en su habitación sin ceremonia. No era miedo lo que sentía, ni tampoco rabia. Era algo más frío, una sospecha sorda, una certeza que no lograba del todo armar. Sabía que su padre no ofrecía hospitalidad sin esperar algo a cambio. Y por cómo lo había mirado al presentar a Taran, no era difícil intuir qué lugar ocupaba ella en ese trato. Pero lo que no se esperaba era esto otro. Aquel hombre no era como los demás. Y eso, más que inquietarla, la obligaba a pensar. Capítulo 7. La propuesta. Tras una cena generosa, los Maelgar compartieron vino especiado junto al fuego. Las conversaciones fluyeron entre comentarios sobre alianzas, rutas comerciales y enemigos comunes. El aire, perfumado con ramas de serval, parecía desterrar por un momento la hostilidad de años. Lord Kadach se despidió con una sonrisa calculada. Alegó precaución al mencionar que habría guardias apostados por seguridad, y sugirió con tono liviano que nadie saliera de sus habitaciones. Las doncellas que los condujeron ofrecieron algo más que hospitalidad con sus gestos medidos, pero Taran, con una leve señal, declinó cualquier insinuación. Más tarde, algunos hombres del clan se reunieron en sus aposentos. Ruark juzgó que todo avanzaba sin tropiezos, aunque Taran no se mostraba tan confiado. No había visto señales claras de engaño, pero algo en el ambiente lo mantenía alerta. ¿Y la hija del conde?, preguntó Ruark no sin malicia. Taran vaciló antes de responder. Confesó haberla visto años atrás, cerca del lago, y que esa imagen lo había acompañado desde entonces. ¿Un capricho?, preguntó su tío. No lo sé. Pero no la he olvidado. Ruark lo miró en silencio un momento y luego asintió. Pues asegúrate de no olvidar por qué vinimos. Taran asintió. Pero el sueño no lo visitó esa noche. La imagen de Signe, nítida y nueva, lo mantuvo despierto. A la mañana siguiente, el desayuno llegó con la misma abundancia: pan recién horneado, miel, gachas calientes. Poco después, Lord Kadach los condujo a una sala de reuniones revestida de madera oscura y vidrieras de colores. El conde habló sin rodeos. Mencionó los inviernos difíciles al norte, las reservas escasas, los años por venir. Luego presentó su propuesta, una alianza definitiva, sellada por un matrimonio entre Taran y su hija. La oferta incluía tierras fértiles, ganado y una dote que garantizaría la supervivencia del clan Maelgar. Taran escuchó en silencio, sorprendido por la magnitud de lo ofrecido. Fue Ruark quien formuló la pregunta que colgaba en el aire. ¿Por qué entregar tanto por tan poco? Kadach no vaciló. Alegó que la herencia de su hija estaba atada a una cláusula impuesta por la abuela materna. Solo conservaría sus derechos si se casaba, y él estaba decidido a hacerla cumplir. Signe no estaba al tanto del acuerdo.
No tendrá opción, añadió Kadash sin molestarse en suavizar el tono. ¿Y si se niega? Preguntó Taran. Entonces no hay trato. Todo se rompe aquí. El silencio que siguió fue denso. Taran no respondió de inmediato. Ruark, con la mirada fría, pidió un momento a solas con su sobrino. El conde accedió con una inclinación apenas cortés. Cuando quedaron solos, Ruark habló sin rodeos. ¿No es un trato? Es una trampa. Y aún así, quizá no podamos rechazarla. Taran no respondió. Tenía la vista clavada en el suelo, como si buscara allí la línea entre deber y deseo. Capítulo 8. Decisiones. La propuesta de Lord Kadash había sido tan abrupta como irrevocable. El sacerdote ya había sido llamado y el plazo expiraba al atardecer. Ruark sacó a Taran de la sala sin demora. Recorrieron los pasillos del castillo en silencio, los ojos de ambos posándose en los tapices, la plata, los suelos pulidos. Prosperidad evidente, pero no por ello confiable. Taran no tardó en hablar. Sin tiempo, sin vestido, sin aviso. Murmuró con amargura. ¿Eso merece una hija? Ruark no respondió de inmediato. Lo conocía bien. Cuando la ira le nublaba el juicio, solía perder la perspectiva. Lo que merece o no es otra cuestión, replicó al fin. Tu pueblo necesita esa alianza. Y tú, llevas años con su rostro en la memoria. Taran apartó la mirada sin negarlo. Fue entonces que Kael Kadash, el hermano de Signe, los alcanzó en un pasillo lateral. Al enterarse de la propuesta no pareció sorprendido. No esperaba menos de mi padre, dijo con una sonrisa seca. Siempre dispuesto a decidir por otros. Les habló sin rodeos. Sí, Signe había rechazado pretendientes, pero todos eran hombres escogidos por conveniencia. Ella no era una dama de modales pulidos, sino una joven criada entre soldados, sirvientes y silencios. Lo mejor que había conocido era la lealtad de un lobo. No necesita joyas ni promesas vacías, añadió. Solo alguien que la mire sin juzgarla. Kael ofreció hablar con ella, explicarle la situación. No garantizó obediencia, pero sí comprensión. Si siente que tiene elección, quizás acepte. Si la forzamos, bueno, nadie puede obligarla a respetar a quien no lo merece. Taran asintió con pesar. No ignoraba la gravedad de lo que aceptaba, pero tampoco podía dar la espalda a su clan. Cuando volvieron al salón ya se servía el almuerzo. El ambiente era más liviano, casi festivo. Taran alzó la copa y con voz firme aceptó los términos. Lord Kadash sonrió sin disimulo y entregó el contrato ya preparado. Ruark lo examinó con detenimiento. Taran apenas pudo ocultar su sorpresa. Oro ganado, tierras cultivables, trigo almacenado. Una riqueza difícil de rechazar. Tal vez demasiado fácil. Mientras firmaba, un pensamiento lo atravesó como una ráfaga. Si esto era una trampa, al menos sería una donde él entraría con los ojos abiertos. Signe aún no lo sabía. Pero cuando lo hiciera, él se encargaría de que no se sintiera un objeto vendido. Aunque el acuerdo hubiese nacido de intereses ajenos, Taran tenía claro algo. Si no podía ganarse su afecto, al menos se aseguraría de no perder su respeto. Capítulo 9. El aviso. Desde el almuerzo, los Maelgar no habían salido de la suite principal. En la cocina, entre cestos de frutos otoñales y cuchillos golpeando madera, el rumor se esparcía como el vapor sobre las marmitas. Había tregua en el aire. Signe se mantenía cerca, revisando conservas y anotando existencias en una tablilla. Escuchaba en silencio, como quien afina el oído a una tormenta lejana. Nadie se dirigía a ella directamente, pero cada frase murmurada encontraba su camino hasta sus pensamientos. Fue Kael quien vino a buscarla. Su tono era contenido, demasiado. Le dijo que su padre deseaba verla en la suite. Nada más. Pero el brillo tenso en su mirada bastó. Solo escucha, pidió.
Por favor. Signe lo siguió sin hacer preguntas, aunque cada paso la acercaba a una certeza incómoda. Al entrar, el salón tenía un aire más áspero que solemne. Lord Kadach no la invitó a sentarse. Reprendió el uso casual del nórdico, el idioma de su madre, y fue directo al asunto. Esta tarde te casarás con Lord Maelgar. Partirás antes del anochecer. Las palabras cayeron como piedra en agua quieta. No había vestidos preparados ni ceremonia anunciada. Todo se haría en silencio. Como si el decoro fuera un lujo que no merecía. Signe no respondió al instante. Observó los rostros presentes, su padre rígido, Kael a medio camino entre culpa y impotencia. No veía desprecio en los ojos del joven Maelgar, pero tampoco consuelo. ¿Así se despacha a una hija?, preguntó finalmente con voz firme. Toral Kadach alzó una ceja como si la pregunta no tuviera sentido. Te casas con título, tierras y protección. Más de lo que jamás te habría dado este techo, respondió. Le explicó que su abuela había dejado una dote considerable, atada por condición al matrimonio. Dinero que no podía tocar mientras ella estuviera bajo su techo. Ahora, ese recurso le era útil. Ella no. Si no aceptas, firmaremos en tu nombre. Tienes una hora, concluyó. Signe no lloró ni gritó. No preguntó si el sacerdote ya estaba listo, si las alianzas habían sido bendecidas, si alguien pensaba en lo que ella sentía. Sabía la respuesta. Lo supo desde hacía años. Salió de la sala sin esperar permiso. Kael fue tras ella, pero no la alcanzó. En el corredor, la luz del otoño caía como oro viejo sobre las losas de piedra. Una hora. Una vida entera. Todo reducido al eco seco de una puerta cerrándose tras de sí. Capítulo 10. Una frontera cruel. Las palabras finales de su padre, acusándola de cobardía si no acudía a la iglesia, fueron el límite. Signe, rígida, apenas respiraba. La sangre le hervía bajo la piel. A veces me pregunto, dijo con voz baja, cortante, cómo alguien como mi madre pudo soportarte siquiera un día. La sala pareció encogerse. El golpe fue inmediato. No hubo advertencia ni gritos previos. La mano de Toral cruzó el aire y la lanzó al suelo. Un zumbido llenó sus oídos. Sintió el sabor del hierro en la boca, la quemazón en la mejilla. El mundo titiló unos instantes, como si tambaleara con ella. Desde lo alto, la voz de su padre cayó como un escupitajo. Eonan. Sáquela de mi vista. La puerta se abrió con violencia. Fenrir, veloz como un rayo, se interpuso entre ella y el mundo. Gruñía bajo, con el lomo erizado, los ojos fijos en el enemigo. Signe tanteó su falda, buscando instintivamente su daga, pero recordó con amargura que su espada aún descansaba en la cocina, donde la había clavado con teatralidad aquella mañana. Suspiró temblando, y colocó una mano sobre el lomo de la loba. Ya está, Fenrir, murmuró. Ya está. Eoinan entró solo, sin escolta ni armadura. Se arrodilló junto a ella con un gesto lento, sin palabras. La ayudó a sentarse, su mano fuerte pero delicada. No preguntó qué había pasado, lo sabía de sobra. Vamos, Lady Signe, dijo simplemente. Hay que prepararse. Fenrir, aún receloso, se echó a su lado, apoyando el hocico en su regazo. Signe le acarició las orejas con suavidad. El contacto le devolvió algo de equilibrio. Parpadeó, respiró hondo. Miró a Eoinan. Había compasión en su rostro y algo más, pena. De todos los que llevaban su apellido, él era quizá el único que le inspiraba un afecto sincero. En su infancia, cuando los días eran largos y fríos, él había sido abrigo. Forzó una sonrisa leve. No por cortesía, sino por gratitud. Sabía que lo echaría de menos. Capítulo 11. Preparativos.
Signe se detuvo frente al espejo. El reflejo le devolvía la imagen cruda de su realidad: cabello revuelto, la bata manchada de jugo de manzana y grasa, y un inicio de hematoma bajo el ojo, donde un hilo fino de sangre trazaba su camino desde la ceja. Nada en ella parecía digno de una boda. Se dejó caer sobre la cama sin fuerzas mientras el llanto brotaba al fin. Lloró por lo que dejaba, por lo que nunca tuvo, por la ternura que apenas conocía. Fenris subió con un leve salto y, al sentir el temblor de su dueña, la empujó con el hocico hasta que Signe se aferró a él como a un ancla. Un golpe suave en la puerta quebró el silencio. Ailis entró sin pedir permiso, como siempre había hecho, y la abrazó con los brazos abiertos. «Tranquila, niña. Me enteré. Sabía que me ibas a necesitar». Con manos expertas limpió las lágrimas de Signe, evitando la zona inflamada. Le propuso el vestido azul sin rodeos y Signe asintió. Se despojó de la ropa sin una palabra, mientras la nodriza le acercaba un cuenco de agua tibia con aroma a campanillas. Luego vino la combinación limpia, el vestido de lana teñido con añil y un silencio lleno de gestos conocidos. Ailis trenzó 2 finos mechones a cada lado del rostro y los unió en la nuca. El resto del cabello quedó suelto como un velo dorado hasta las caderas. Cuando terminó, le tendió una copa de vino especiado. «Toma, mi corderita. Esto te va a templar». Signe bebió. El calor le recorrió el cuerpo con lentitud, como una tregua breve. Observó a Ailis sorber aire por la nariz y enjugarse una lágrima discreta. Le rozó la mejilla con cariño. «No me hagas caso», musitó la mujer. «Es que recuerdo cuando llegaste al mundo, chillando como un halcón. Y ahora te me vas, hecha una reina. Ese escocés no sabe la suerte que tiene». Signe miró hacia el ventanuco sin responder. ¿Aquel hombre había aceptado todo esto en silencio? Recordaba los colores que había visto en torno a él: un rojo latente, amarillo quebrado, azul profundo. Una mezcla incierta. ¿Cautela? ¿Resignación? ¿Fingimiento? «Ánimo», interrumpió Ailis al alisarle un mechón. «No podemos hacerles esperar más». ¿Cómo se respeta a un esposo que no defendió el honor de su esposa antes siquiera de conocerla?, preguntó Signe en voz baja. Ailis la observó unos segundos con la calma de quien ha vivido demasiado. «No lo sabemos. Dicen que ha perdido mucho en poco tiempo. Que su clan está exhausto, sin recursos. Tú sabes de qué es capaz tu padre. Quizá él también lo sabe. Y cayó para proteger a los suyos». Signe bajó la mirada. Kael le había dicho que esta alianza era una oportunidad. Tal vez lo fuera. No era la libertad que había imaginado, pero sí una puerta. Aún no sabía si al cruzarla encontraría paz o solo otra jaula. Pero era la única que se había abierto. Sobre los muros. Taran recorría el adarve del castillo con paso lento, la mirada fija en el horizonte. En menos de 2 horas estaría casado. La premura de aquella decisión no menguaba el peso del momento. Contra toda expectativa, la alianza con Signe Kadach, hija del enemigo, no le parecía una condena, sino una extraña dádiva. Que el deber coincidiera con el deseo era un lujo que pocos hombres conocían. Pensó en su padre, en lo que habría dicho. Pensó en Signe, en su temple sereno y en la forma en que la había visto en el pasado. Un recuerdo breve, casi fantasmal, que sin embargo le encendió la piel. Ese pensamiento lo empujó de vuelta a sus habitaciones, con una ansiedad nueva en el cuerpo. Mientras se lavaba, un golpe seco en la puerta lo devolvió a la realidad. «Adelante». Era Ruark, su tío, con su andar tranquilo y la media sonrisa de siempre. «¿Cómo estás, muchacho? ¿Nervioso?» «Bien», respondió Taran vistiéndose con gesto contenido. «Es lo correcto para el clan». Ruark soltó una broma al pasar, pero Taran le devolvió una mirada tensa. El veterano entendió el límite y su rostro se volvió serio.
Si tu padre estuviera aquí, iría contigo. Así que si me lo permites. Taran asintió. Roark había sido mucho más que un tío. Su presencia, silenciosa pero constante, era un ancla en medio del vendaval. Pero la inquietud persistía. No puedo evitar sentir que es demasiado rápido. Una parte de mí lo celebra. Otra, no sabe si estamos forzando un cimiento quebradizo. Mis padres se amaron. Yo esperaba algo así con tiempo. Roark no se apresuró en responder. Signe no es una niña. Entenderá más de lo que imaginas. Y cuando llegue a Dunamer será bienvenida. Hace mucho que no tenemos una verdadera dama. Taran ajustó el broche de su cinturón. Ella viene de otro mundo. Su vida aquí ha sido de privilegio, por más que digan lo contrario. ¿Qué puede ofrecerle un castillo al norte frío y roto por la guerra? Roark soltó el aire con lentitud, como si eligiera bien las palabras. Un hogar no se mide por sus piedras. Es la gente quien lo hace. Si la miras con respeto, si la tratas con la ternura que aquí no ha conocido, eso bastará. No olvides lo que vimos anoche. Taran se quedó en silencio. No podía darle joyas ni banquetes, pero sí algo que quizás nunca había tenido: libertad, consideración. Aún así, una duda le roía por dentro. ¿Y nuestra gente? ¿La aceptarán? Roark se acarició el bigote pensativo. Esta vez no hubo respuesta inmediata. Solo un leve encogimiento de hombros, como si ya supiera que el tiempo y solo el tiempo traería esa respuesta. Capítulo 12. La unión. De pie junto a la puerta de la iglesia, Taran sentía el corazón golpearle el pecho con la fuerza de una tormenta contenida. La quietud de su cuerpo contrastaba con la agitación interna, la inminencia del enlace, las circunstancias turbias, el temor de haber comprometido algo más que alianzas. No sabía si Signe llegaría a perdonar lo sucedido, si esa herida sellaría una distancia imposible de cerrar. Entonces la vio. Avanzaba con paso firme del brazo de un guardia. El vestido azul oscuro envolvía su figura como un cielo nocturno, y el cabello suelto y dorado caía hasta la cintura con una suavidad que brillaba bajo el sol. No llevaba velo ni adorno, solo la sobriedad de quien sabe lo que vale. Había en ella una belleza severa, como la de las montañas en invierno, y una entereza que cortaba el aire. En su rostro, sin embargo, una sombra. Una marca, roja y reciente. Taran la reconoció al instante. No era solo una herida, era un gesto de dominio. La furia le subió a la garganta, le tensó los dedos. Pero no era el momento. No aún. Contuvo el impulso con un esfuerzo silencioso y volvió a mirar a Signe, a sus ojos altivos, al porte que ni el golpe había doblegado. Ella se detuvo a su lado sin dirigirle una palabra, pero él sintió su cercanía como una certeza. El guardia que la acompañaba se inclinó para besar su mano y la ofreció a Taran, como quien entrega una posesión. Signe sintió una punzada en el pecho. El contacto de la mano de su futuro esposo no fue frío, pero tampoco prometía ternura. Entraron juntos a la iglesia bajo la mirada atenta de familiares y testigos, envueltos en un silencio espeso como incienso. Durante la ceremonia, la mente de Signe vagó hacia un sueño no vivido: velos bordados por su madre, canciones de boda, danzas bajo las estrellas, promesas susurradas al oído sin miedo ni urgencia. En cambio, allí estaba, arrastrada a una unión que manchaba su nombre antes de consumarse. No sabía si Taran compartía esa sombra de duda. Quizá sí. O quizá no le importaba. Pero la sangre vikinga en sus venas la empujó a mantenerse erguida. No agacharía la cabeza. No sería dócil. Si la vida había de torcerse, al menos que la encontrara de pie. El sacerdote alzó la voz clara y firme, mientras la brisa movía las hojas secas del atrio. El rito fue breve, sin adornos. Apenas unas palabras cargadas de un simbolismo que pesaba más de lo que parecía. Lady Signe Kadach,
aceptáis al señor Taran Maelgar como vuestro esposo, y os comprometéis ante los hombres y ante Dios a honrar esta unión. Signe alzó el rostro. Su mirada no temblaba. Acepto. Su voz sonó clara sin temblores. No hubo vacilación ni súplica, solo una aceptación lúcida, honesta. Taran la escuchó con una mezcla de admiración y responsabilidad nueva. No se casaba con una sombra ni con una pieza en el tablero, se casaba con una fuerza viva, que reclamaba su espacio incluso en la humillación. Taran sintió que algo en él cedía. Lord Taran Maelgar, aceptáis a la dama Signe como vuestra esposa y os comprometéis a protegerla, guiarla y compartir con ella vuestra casa y vuestro nombre. Lo juro, respondió con una voz tan baja como firme. Las palabras brotaron sin titubeo, más verdaderas de lo que habría imaginado. Prometió con la voz y con el cuerpo. No por obligación, sino por deseo. Cuando Taran inclinó el rostro para besarla, no encontró resistencia. Sus labios se posaron sobre los de ella con la cautela de quien pide permiso. No fue un gesto de posesión, sino de reconocimiento. No sabía qué había tras esa calma tensa en su rostro, pero entendía que algo se había quebrado en ella ese día. Y algo también se había formado. Al separarse, Signe lo miró a los ojos sin decir palabra. Ni aceptación ni rechazo. Solo el peso de una elección cumplida. Al final, cuando el sacerdote los unió en nombre de Dios y de los hombres, sus hermanos la rodearon sin demora. Cael la abrazó con fuerza, y al oído le murmuró: «No fue él quien te hizo esto. Dale una oportunidad. Quizás sea tu única salida, o tu paz». Ella lo besó en la mejilla. Por primera vez en el día, sonrió. No porque creyera en la felicidad, sino porque agradecía el consuelo. Pero confiar en Taran, eso no ocurriría tan pronto. Desde un rincón, Ailey se secaba los ojos. Más allá, su padre se alejaba con paso victorioso, seguro de haberla amarrado a un destino sin escapatoria. Signe sintió que cruzaba un umbral invisible. ¿No era libre? No aún. Y aunque los muros que la rodeaban eran distintos, seguía caminando dentro de una prisión. Pero ahora tenía una llave en la mano. Y así, entre heridas abiertas y promesas no dichas, comenzaba una vida nueva. El beso lo había descolocado. No por su audacia, sino por la dulzura inesperada que le dejó un calor persistente en la piel. Taran no estaba preparado para sentir tanto con tan poco. El contacto, apenas un roce, bastó para remover algo más profundo que el deseo, una ansia de cercanía que no sabía que anhelaba. Con un brazo alrededor de Signe, firme pero medido, intentaba recomponerse bajo la mirada del sacerdote y de los pocos testigos. El clan Maelgar serio y distante. Los Kadach rígidos como estatuas. Demasiado pequeño aquel círculo para sellar una paz tan frágil, y demasiado frío para una boda. A Signe, nadie le dirigía palabra ni mirada compasiva. La herida en su rostro, silenciada por todos, hablaba por sí sola. Y aunque él mismo cargaba con dudas, Taran sentía la presión de actuar. Su padre había planeado esta unión con el propósito de asegurar la línea de sucesión, pero ahora aquel mandato le parecía mezquino. No podía simplemente poseerla y cumplir con la expectativa de una prueba de pureza. Esa visión lo repugnaba. Cuando se acercó a los hermanos de Signe, los saludó con firmeza. No solo para mantener la compostura, sino para que ella viera que su presencia no era una obligación para él, sino una elección que pensaba honrar. Kael le devolvió el gesto con cierta reserva. Los demás parecían más preocupados por no cometer errores ante Lord Kadach. Camino a la fortaleza, la tensión se disolvió un instante con la aparición de Fenry, el enorme lebrel irlandés que se adelantó a recibirlos. Signe se agachó sin miedo, hablándole en nórdico con palabras suaves. El animal ladeó la cabeza y le lamió la mano, como si reconociera en ella algo familiar. Taran lo observó con respeto. Había algo casi sagrado en la escena, como si la loba respondiera a una vieja lealtad ancestral.
Signe alzó la vista, y en esa breve mirada le habló de su linaje sin necesidad de explicar demasiado. Hija de Escocia, nieta del Mar del Norte. De pie entre dos mundos. La tensión regresó al ver a Lord Kadach esperándolos al pie de la escalera. Sus palabras fueron escuetas, pero cargadas de veneno, un recordatorio tácito de lo que se esperaba que ocurriera esa noche. Taran no respondió. Se limitó a sostenerle la mirada, helado. No se dejaría arrastrar al barro. Haría lo que debía, pero a su modo. En la intimidad de la habitación, el silencio pesaba. Signe permanecía cerca de la puerta, como si aún pudiera escapar. Él no se acercó. Fue hacia la mesa, movió una silla y la invitó a sentarse con un gesto tranquilo sin palabras. Ella aceptó, aunque se mantuvo rígida, la espalda recta, las manos sobre el regazo. Taran se sentó frente a ella, conteniendo un suspiro. Se sentía menos un esposo que un desconocido intentando hablar sin romper algo frágil. Sé que esto no es lo que soñaste, dijo por fin con voz baja. Tampoco lo fue para mí. Pero estamos aquí. Y me gustaría que empezáramos con la verdad si estás dispuesta. Signe no respondió de inmediato. Solo lo observó, como quien mide a un adversario antes del primer movimiento. Pero en sus ojos, aún fieros, ya no había solo recelo. Había curiosidad. Y quizás una puerta entreabierta. Capítulo 13. Un pacto impuesto por clanes. Una rebelión nacida del corazón. Taran se apoyó en el alféizar de la ventana, el rostro medio oculto por la sombra del crepúsculo. Había ensayado esas palabras una y otra vez en su mente, pero ahora, frente a ella, todo se le antojaba torpe. Lamento cómo se ha dado todo esto, dijo al fin con la voz baja pero firme. La muerte de mi padre me dejó al mando antes de tiempo. Y con ella la urgencia de paz. Fui yo quien buscó la tregua con Lord Kadach. Él puso condiciones. Signe, sentada con la espalda recta, no apartó la mirada. Y una de esas condiciones era casarte conmigo y llevarme a tu cama antes del anochecer. Él asintió con lentitud. Sí. Oro, ganado, provisiones. Todo lo que necesitábamos para sobrevivir el invierno y sostener a los nuestros. Acepté. Pero no fue por la dote. Fue por desesperación. ¿Y mi voluntad? Preguntó Signe con amargura contenida. ¿O también fue negociada entre jarras de vino y amenazas veladas? No tenía forma de saber cuánto de esto venía de ti, respondió él. Pero no te imaginaba dócil. Una chispa de ironía cruzó por los ojos de Signe. Mi padre me habría casado por poderes con el primer anciano de provincia si me hubiese negado. Ha intentado deshacerse de mí desde que tengo memoria. Taran bajó la cabeza, incrédulo. No lo entiendo. Eres fuerte, inteligente. Cualquiera con ojos lo vería. No si esperan una hija sumisa, replicó ella. Nunca encajé en ese molde. El silencio se instaló entre ellos como una tregua inesperada. Sé que no puedo ofrecerte la vida a la que estabas acostumbrada, dijo Taran. Apenas sostengo la mía. Signe entrecerró los ojos, como si evaluara sus palabras con precisión quirúrgica. Tú y tus hombres ya me habéis mostrado más respeto que toda mi familia en años. Él la miró entonces, sorprendido por el tono, por la fugaz sonrisa que se asomaba en el borde de su boca. Algo en su interior se aflojó, sin saber aún si era alivio o esperanza. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Qué sacrificaste? Taran dudó un instante. Luego respondió sin adornos. Mi padre. Mi hermano mayor. Mi abuelo. Todos murieron en esta guerra. Y aún así tuve que ir a pedir paz con las manos vacías. No fuiste con las manos vacías, dijo ella más suave. Fuiste con tu palabra. Es más de lo que otros han ofrecido. Se hizo un largo silencio. Ya no era incómodo, sino denso.
Taran se acercó con movimientos medidos y le ofreció una copa de vino. Por el invierno que no nos lleve consigo. Ni a nosotros ni a los nuestros, añadió Signe y bebió con él. La copa fue el puente. El calor del vino ayudó a disolver las últimas capas de hielo. Él tomó su mano con firmeza pero sin imponer. Ella no se apartó. No pienso tocarte sin tu consentimiento, Signe. Ni hoy ni nunca. Eso te lo juro. Ella alzó el rostro sorprendida. ¿Y si eso no basta para salvar el acuerdo? Entonces hallaremos otro modo, dijo él. Pero no a costa tuya. Ella bajó la vista. Por un momento pareció vacilar, como si el peso de la jornada finalmente la alcanzara. No sé si puedo confiar en ti, murmuró. Entonces dame tiempo, respondió Taran y con suavidad la atrajo hacia sí. La abrazó sin urgencia, sin exigencias. Ella apoyó la frente en su pecho, y durante unos minutos no se movieron. Cuando él bajó el rostro y la besó, fue con una delicadeza que le habló de cuidado, no de conquista. Signe respondió no con entrega sino con curiosidad. Sus labios se rozaron en un pacto tácito, frágil pero genuino. Taran acarició su espalda con la yema de los dedos, respirando el aroma de su cabello. Ella le tocó la mejilla sin palabras. Cuando él se separó, fue apenas 1 centímetro. La habitación estaba en penumbras. Solo el resplandor tembloroso de unas velas bastaba para delinear los bordes de la cama y el perfil tenso de sus ocupantes. Taran se acercó a Signe con pasos lentos, tanteando el silencio como si fuera un lago helado. Ella estaba de pie junto a la chimenea, envuelta aún en su vestido, los brazos cruzados y la barbilla alta, como una estatua que se niega a quebrarse. No pretendo forzarte, dijo Taran con voz grave sin acercarse demasiado. Pero si esta noche no se consuma, el pacto puede deshacerse. Signe lo miró directa. No había temor en su expresión, pero sí una distancia gélida. ¿Y es eso lo que quieres? ¿Una alianza basada en sangre derramada en sábanas? Preferiría una construida sobre algo más sólido, contestó él, pero no tengo el lujo de esperar siglos. Ella suspiró, larga y controladamente. Mi padre no me dio opción. Me habría casado por poderes con un viejo enfermo en las horcadas. Pero tú, al menos me hablaste como a una persona. ¿Eso basta? No. Pero es un comienzo. Dio un paso hacia él, lenta, deliberada. Taran alzó la mano y tocó su mejilla con la yema de los dedos. Ella no se apartó. Se miraron sin palabras durante un instante que parecía colgado del tiempo. Entonces Signe asintió apenas. Taran se acercó, envolviéndola con sus brazos. Sus labios se encontraron con los de ella, cálidos, cuidadosos. Un beso largo, explorador. Sus manos subieron por su espalda y rozaron los cordones del vestido. Cuando comenzó a desatarlos, Signe se tensó ligeramente. ¿Taran? ¿Sí? Ve despacio. La tela se deslizó con un susurro hasta sus caderas. Bajo el vestido aún llevaba una fina combinación. Taran no pudo evitar sonreír al descubrir entre los pliegues una vieja daga sujeta a su muslo con una correa de cuero. ¿Vienes armada a tu propia noche de bodas? Ella se encogió de hombros. Siempre lo hago. Por si cambias de parecer. Por si lo haces tú. Taran rió por lo bajo. No era una risa burlona, sino una chispa de reconocimiento. ¿Puedo? Preguntó, tocando con 2 dedos la funda de la daga. Signe asintió. Él la desató con cuidado y la dejó junto al borde de la cama, como si aún tuviera valor como símbolo. Te respeto más por esto, murmuró. La tomó en brazos y la llevó hasta el lecho. Cuando la recostó, sus cuerpos quedaron apenas separados, y Taran, aún vestido, se acomodó a su lado. Se miraron de cerca. La piel de Signe ardía, pero no de vergüenza. No estoy lista, confesó, sus palabras entrecortadas por la respiración agitada. No para todo. No aún. Taran bajó la mirada.
luego volvió a encontrar la suya. Entonces no lo haremos. Pero necesitamos que lo crean. Un silencio tenso se hizo entre ellos. Ella giró el rostro hacia el techo, y tras un segundo tomó la daga que había dejado cerca. Sin esperar aprobación, alzó la tela de su combinación y con precisión se hizo un pequeño corte en el muslo. Taran se incorporó de golpe. Signe. Es superficial, dijo controlando el dolor. Lo suficiente para dejar rastro. No necesito más que eso. La sangre comenzó a manchar la tela blanca. Ella apretó los dientes. Taran tomó un paño y la ayudó a detener el sangrado, su gesto repentinamente más protector que amante. Pudiste pedírmelo. Yo habría hecho lo mismo, dijo él con suavidad. Lo sé. Pero esta vez quería decidir yo. La envolvió con una manta sin decir más, luego la ayudó a incorporarse. La vela junto al lecho titiló, proyectando sombras suaves. Nos esperan en el castillo. Debemos partir antes de que las preguntas empiecen, dijo Taran. ¿Y si no confían en la sangre? Entonces que teman a la daga. Se miraron una última vez antes de abandonar la habitación. Ya no eran enemigos ni amantes aún. Pero en ese pacto silencioso, hecho de heridas pequeñas y decisiones propias, algo más profundo comenzaba a echar raíces. Capítulo 14. ¿Era esposa prisionera o la chispa del cambio? Taran regresó del pasillo con pasos silenciosos, la sábana manchada plegada bajo el brazo. Sus ojos buscaron los de Signe antes de hablar, con una voz que no era dura sino firme, como un puente tendido entre ambos. Esto bastará para acallar a tu padre, dijo mostrando la tela sin levantarla. Que piense lo que quiera. Lo importante es que ahora nadie podrá reclamarte. Signe asintió sin hallar palabras. Taran le tendió una mano, apenas rozándola con los dedos. Empaca solo lo necesario. Las provisiones vendrán después con las ovejas, añadió con una sonrisa fugaz, como si quisiera aligerar el peso de lo no dicho. Ella asintió de nuevo, y él se marchó con la misma economía de gestos con la que había llegado. Al cerrar la puerta, el silencio que dejó fue más profundo que el de cualquier noche anterior. Signe se arrodilló junto al arcón. No tenía mucho que guardar. 21 años de vida resumidos en telas modestas, un par de libros de oraciones, una capa bien remendada y una pequeña caja con un espejo agrietado. Lo justo. Lo justo para una muchacha criada entre normas y cuchillos, no entre abrazos. Sus dedos se detuvieron sobre un pañuelo bordado con campanillas azules. La fragancia se había ido hace años, pero su corazón juraría que aún olía a madre. A refugio. Lo apretó contra su pecho un instante, luego lo escondió entre las capas de lino. Desde la chimenea, Fenry levantó el hocico atento. ¿Y si no me aceptan, viejo amigo? Murmuró ella, sabiendo que el perro no respondería, pero agradecida por su mirada constante. Se acercó para rascarle detrás de las orejas y su voz bajó aún más. Taran me creyó, o al menos fingió hacerlo. Pero sé lo que vi en sus ojos cuando encontró la daga. Dudó. La herida aún ardía más que cualquier primer dolor de amor. Más que la tensión de un cuerpo nuevo contra el suyo. Al levantarse, se despojó de la ropa de bodas. Optó por una túnica de viaje y unas botas gastadas. Era mejor así. Que la viesen como era, una mujer que sabía sobrevivir. No una muñeca envuelta en encajes. Un golpe seco en la puerta la alertó. Eoinan entró sin esperar permiso, como quien cumple un deber. Todo está listo. Le tendió las espadas envueltas en cuero. No bajes la guardia. Algunos no verán con buenos ojos que una Kadach lleve el título de Lady Maelgar. No esperaba menos, respondió Signe tomando las armas. Eoinan la observó con detenimiento, como si buscara una grieta. Pero lo único que halló fue determinación. Asintió apenas, antes de acercarse con una pequeña bolsa de lino. ¿Del herrero?
Dice que es un regalo de bodas. Signe la abrió. Una daga nueva, equilibrada, de hoja estrecha y empuñadura grabada con el escudo de los Kadach. El lema de su casa, revela tu trabajo domino, resaltaba bajo la luz tenue. Soltó una risa breve, amarga. Qué irónico, tanto esfuerzo para servir a un hombre que ya no me pertenece. Sustituyó la vieja daga oculta en la nuca por la nueva, y escondió la anterior en su bota. Luego, sin mirar atrás, descendió al vestíbulo. Maolán fue el primero en despedirse. La abrazó con un cariño torpe, adolescente. Sé feliz, hermana. O al menos vive. Kael fue más solemne. Escríbenos. Y si alguna vez necesitas ayuda, vendré. Signe se lo prometió con un apretón de manos firme. Pero la despedida más dura la esperaba junto a los establos. Ailis temblaba. La anciana la abrazó con fuerza, como si al soltarla fuera a romperse. Déjame ir contigo, niña. No sabré qué hacer sin ti. Ailis. Signe la sostuvo por los hombros. Solvech aún te necesita. ¿Y los niños? Y Eunan. Yo estaré bien. Ailis quiso insistir, pero la voz se le quebró. Signe la besó en la frente antes de alejarse, sin mirar atrás. Si lo hacía, no tendría el valor de subir al caballo. Taran la esperaba. Recibió sus alforjas con naturalidad y las ajustó a la montura sin una palabra. Luego le ofreció la mano. Sus ojos no tenían juicio sino comprensión. Signe la tomó y esa simple acción selló el primer pacto entre ellos, confianza sin promesas. Montó. Al girarse para mirar las torres de Dun Maelgar por última vez, la garganta se le cerró. Ese castillo, con todo su frío y crueldad, había sido su único hogar. Las lágrimas acudieron sin permiso, pero las contuvo. Al incorporarse a la columna de jinetes Maelgar, sintió las miradas que pesaban sobre su espalda. Algunos eran abiertas, otras furtivas, pero todas llenas de sospecha. Nadie la llamaba por su nuevo título. En sus ojos seguía siendo una enemiga con anillos prestados. Ajustó la capa sobre sus hombros y bajó la capucha. No por miedo, sino por estrategia. El viaje apenas comenzaba, y su destino aún no era un hogar. Tal vez nunca lo sería. Pero cabalgó hacia él, sin retroceder. Capítulo 15. Cuando el deber la entregó, su alma eligió otro camino. El pacto quedó sellado con un apretón de manos. Fue un gesto breve, cargado de silencios y suficiente para que Taran deseara poner tierra de por medio entre ambos castillos cuanto antes. Cuando Signe apareció para el viaje, vestida con ropas de hombre, él la observó sin decir nada. Montaba con soltura, y el viento agitaba los pliegues de su capa como si anunciara algo más que una partida. No llevaba compañía, salvo al animal que la seguía como una sombra viva. Fenrir. Taran comprendía ahora por qué nadie lograba acercarse demasiado a ella, la loba no lo permitía. Era una advertencia con colmillos. Ordenó la marcha. Irían hasta que la luz cayese y acamparían al abrigo del bosque. El trayecto a Dunamer no era largo, pero hacerlo sin prisas era mejor. Su gente mantenía a Signe en el centro de la columna, una cortesía forzada por la jerarquía, no por afecto. Fenrir trotaba junto a su señora con la mirada siempre alerta, ajeno al resto. Los caballos se mostraban nerviosos ante su presencia, ni los jinetes más curtidos lograban calmarlos del todo. Desde la cima de una colina, Taran detuvo su montura y miró hacia atrás. Signe también lo hizo. No lloraba, pero algo en su gesto revelaba que dejaba atrás más que piedras y muros. Él no dijo nada. No habría palabras suficientes para esa despedida. Al observarla, algo en él se tensó no por deseo, aunque lo sentía, sino por respeto. Llevaba armas a la vista, y otras que solo un ojo entrenado habría notado. Recordaba cada una, las que escondía en las botas bajo la trenza, quizás en los antebrazos. No cabía duda de que estaba lista para defenderse.
Y si lo que Kael había insinuado era cierto, incluso lista para matar. No necesitaba protección. Pero sí espacio. Y tiempo. Taran espoleó su caballo y descendió por la ladera, dejando que el viento se llevara los pensamientos que no podía nombrar. Capítulo 16. La loba la siguió, y él también. Al caer la tarde, el grupo se detuvo junto al lago Caoran, donde el bosque descendía hasta tocar el agua. Allí montarían campamento, aún dentro de los límites Maelgar. Mientras los hombres se dispersaban en busca de leña y agua, Signe desmontó sin ayuda y comenzó a desensillar a Olfauder. Sus dedos trabajaban con más lentitud de lo habitual, no por torpeza, sino por el esfuerzo de disimular la incomodidad en cada movimiento. ¿Cómo se llama?, preguntó Taran a su espalda, con una voz baja que parecía más curiosa que autoritaria. Ella tardó un momento en responder. Olfauder. Significa ágil en la lengua de mi madre. Taran se acercó, ofreciendo relevarla. Ella negó con un leve gesto sin mirarlo. ¿Puedo sola? Lo sé, dijo él sin apartarse. Pero no tienes que demostrarlo todo el tiempo. Al menos no conmigo. Ella bajó la vista y soltó una de las cinchas con más fuerza de la necesaria. Él no insistió. Le tomó la mano por un instante, apenas un roce, y luego se retiró. No dijo más. Pero bastó ese gesto para desordenarle el pulso. Con Olfauder ya junto a los demás caballos, Signe se alejó discretamente hacia un claro apartado. Extendió su manta junto a un tronco cubierto de musgo, lejos del fuego y del murmullo de las voces que aún le eran ajenas. Había dejado en Dun Maelgar todo símbolo de su linaje. Aquí no era una Kadach, ni sabía aún qué significaba ser una Maelgar. Fenris se sentó a su lado, callado y alerta. Ella le acarició la cabeza con suavidad. «Ve», susurró. «Trae algo para ti». El lobo desapareció en el bosque con paso silencioso. Solo entonces notó cómo varias miradas antes esquivas se clavaban en ella. Algunas con recelo. Otras con abierta hostilidad. Alguien se le acercó. Era Ruark, el tío de Taran, con pan y un trozo de queso en las manos. «No puedo permitir que la esposa de mi sobrino pase hambre», dijo con una sonrisa ladeada. «Aunque no se parezca en nada a nuestras mujeres». «Gracias», murmuró ella aceptando la comida. Fue apenas una palabra, pero la primera que pronunciaba sin tensión desde que cruzó la frontera. Ruark se sentó a unos pasos, no demasiado cerca. «¿Y la loba? ¿Te obedece?» «Sí. Volverá pronto». «¿Lo criaste tú?» Ella asintió sin levantar la mirada. Ruark no insistió. Su presencia era más tolerable que la del resto. Signe lo percibía así, incluso sin necesidad de palabras. Su tono, su forma de ocupar el espacio no contenían amenaza. Cortó el queso con su daga sin hambre. Era más un ancla que alimento. El tiempo sin Fenris se alargó, como si el bosque lo retuviera a propósito. Solo cuando la loba emergió de entre los árboles con paso relajado, volvió a respirar con normalidad. Se acurrucó junto a él, sintiendo su calor. No importaba que no fuera una criatura doméstica. Era su única certeza. No tenía ya manta de Kadach ni broche con blasón paterno. Solo una daga con un nombre que aún no reconocía como suyo, un cuerpo dolorido y un título que no le pertenecía del todo. Mientras fingía dormir, escuchaba las voces junto al fuego y sabía que muchas de esas palabras no estaban hechas para oídos amistosos. Pero estaba ahí. Y seguiría estándolo. El fuego crepitaba con parsimonia en medio del claro, lanzando destellos anaranjados sobre los rostros fatigados de los hombres. La noche había caído sin sobresaltos, envuelta en la quietud que a veces ofrece el cansancio. Ruark tendió a Taran un cuerno de whisky y alzó las cejas con sorna. ¿Y tu esposa? ¿No querrá un sorbo del agua de la vida? Taran negó sin apartar la vista del fuego. Déjala dormir si puede.
Ha pasado por más de lo que le corresponde a una mujer, en un solo día. Roark asintió despacio. Su tono, cuando habló de nuevo, había perdido el filo. No ha soltado una lágrima. Ni una queja. ¿Para ser una Kadach? Las risas brotaron breves como brasas removidas. Después se disolvieron. Está armada como un calderero, añadió Roark medio en broma. Aunque no sé si sabrá usar siquiera una de esas dagas. Las sabe usar, replicó Taran sin levantar la voz pero sin lugar a dudas. El propio Kadach dijo que fue entrenada con sus hermanos. Domesticó al caballo. Y a la loba. Volvieron las miradas hacia la figura oscura que yacía junto a Signe. Fenrir dormía con un ojo entreabierto, como si vigilara incluso en sueños. Al menos alguien la acompaña bajo la manta, murmuró Roark, y esta vez las risas fueron más contenidas. Taran no respondió. Una mueca le cruzó el rostro, casi imperceptible. El silencio que siguió fue más denso. ¿Y el golpe en su cara? Preguntó Tamhas desde la sombra. Si quieres vuelvo a Dun Maelgar. Me sobran ganas de romperle la cara a quien haya sido. Taran lo miró, sorprendido. No tanto por la oferta como por su tono. No había bravuconería, solo una lealtad silenciosa que empezaba a extenderse entre sus hombres. No habrá represalias, dijo. Lo que se acordó se mantiene. Y no traeremos sangre nueva a una alianza que apenas empieza. Los hombres asintieron, en parte convencidos, en parte cautelosos. Taran bajó la voz. Mañana la presentaré como mi esposa. Como Lady Maelgar. No tienen que quererla. Solo mostrarle cómo tratamos aquí a una mujer que ha cruzado la frontera por voluntad del destino, y no la suya. Nadie respondió. Pero las miradas se dirigieron a la figura dormida, apenas visible bajo su capa oscura, con la loba a los pies. Algo había cambiado, aunque nadie supiera aún decir qué. Taran siguió contemplándola pensativo. No temía por su seguridad. Temía por algo más frágil, el recibimiento del clan, la prueba silenciosa de cada día más difícil que empuñar una espada. Y por primera vez desde que cruzaron las tierras Kadach, sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 17. Donde las auras arden y los nombres perduran. El alba teñía el cielo de un rosa apagado, cuando Signe despertó con el cuerpo entumecido. El frío del bosque y los recuerdos de la noche anterior se entrelazaban en su carne, el traqueteo del caballo, las miradas ajenas, la cercanía de Taran. A su lado, alguien había dejado una torta de avena aún tibia y un odre de vino. No supo quién, pero el gesto escueto y silencioso le llegó hondo. El campamento se movía con sigilo. Los hombres desmontaban las tiendas en una coreografía muda, como si las ramas crujieran menos bajo sus pies. Comprendió entonces que los rumores sobre los Maelgar no eran exagerados, hablaban poco, pero sabían hacerse oír cuando importaba. Notó también que Taran no había dormido junto a ella. Una ausencia simple, pero que calaba más de lo esperado. Se preguntó si había sido por respeto, o por desinterés. ¿La había tomado por deber y ya? ¿Sería como su madre, una esposa ignorada tras consumado el trato? Ahuyentó las dudas y se levantó. Caminó hasta el lago, hundió los pies en el agua helada y se inclinó para lavarse. Al tocarse el rostro magullado, bromeó en voz baja con Fenrir, que la observaba desde la orilla con aire protector. El reflejo le devolvió una verdad incómoda. Sería presentada al clan con las marcas de su humillación aún visibles. Al regresar, notó que las miradas de los hombres habían cambiado. No eran hostiles, pero tampoco cálidas. Un respeto contenido, quizá por la loba que la seguía, quizá por el hombre que la había tomado por esposa. Alzaron la cabeza apenas al cruzarse con ella, como si reconocieran su lugar, pero aún no su pertenencia. Taran la esperaba junto a Olfauder. Le ofreció su ayuda con una cortesía sin adornos, preguntándole si había descansado.
Ella respondió con comedimiento, aunque su voz tembló más de lo que quiso. Soñaba con su tacto, pero temía que cualquier cercanía fuera una ilusión pasajera. «Te faltan las trenzas», dijo él con una sonrisa ladeada. Ella lo miró confundida. «Pensé que eran parte del uniforme», añadió, más juguetón que burlón. «Aunque así te ves más peligrosa». El comentario la desarmó. La halagaba sin nombrarlo. Y al hacerlo, la reconocía. «¿Tu clan aceptará a una Kadath desarmada?», preguntó tanteando su tono. «Aceptarán lo que traes contigo», respondió él sin vacilar. «Un invierno sin hambre». Un gesto que muchos no podrían haber hecho. Eso no se olvida tan fácil. Ella bajó la mirada. El intercambio era justo, pero no le bastaba. «No quiero asumir aún el título de dama», dijo al fin. «Prefiero empezar desde abajo, entre las mujeres del clan. Quiero que me respeten por algo más que mi dote». Taran la miró como quien mide la distancia entre un deseo y una promesa. «¿Así se ganan las batallas?», asintió. «Desde el lodo». Le guiñó un ojo y le dio un pellizco en la cadera. El gesto leve le encendió la piel. Signe reprimió el impulso de buscar su boca. No era el momento. Ni el lugar. Y sabía bien lo que podía costar querer demasiado. Su madre le había enseñado a no confiar en los hombres que ofrecían ternura al amanecer. Mientras el grupo retomaba la marcha hacia Dunamer, Signe dejó que el paisaje la distrajera. Las hojas ocres, el aire limpio, el sonido del cuero y el metal en movimiento. Pensó en los hogares que no conocía, en las mujeres que tendría que enfrentar, en las pequeñas tareas que quizás pudieran otorgarle un sitio. Las voces empezaron a soltarse. Un soldado pelirrojo habló de su esposa y sus 6 hijos. Ruark, siempre agudo, le devolvió una réplica que arrancó carcajadas. La tensión, aunque latente, comenzaba a aflojarse. Signe los observó en silencio. Hasta entonces había pensado que era la única que había cedido algo en ese trato. Pero ahora entendía que, en distinta medida, todos habían perdido algo. Y como ella, todos esperaban que valiera la pena. Por primera vez desde su partida no se sintió sola. Tampoco segura. Pero sí dispuesta. Capítulo 18. Un alma partida entre la piedra y el mar. La fortaleza de los Maelgar emergía al fin sobre la colina, recortándose contra el cielo como una promesa de piedra y viento. No era tan majestuosa como Dun Maelgar, pero su solidez imponía respeto. Las torres cuadradas sin ornamento dominaban el valle con una fuerza práctica, construidas no para el espectáculo, sino para resistir. A lo largo del camino los signos de escasez eran evidentes: granjas abandonadas, campos sin labrar, chimeneas apagadas. Las pocas figuras que trabajaban la tierra, mujeres, niños, ancianos, alzaban la vista con esperanza al verlos llegar. A Signe le sorprendió el modo en que saludaban a Taran, no como a un Laird distante, sino como a alguien esperado. «No los veías tan contentos cuando partimos», comentó Ruark mientras desmontaban cerca del puente levadizo. «No traía a la novia entonces», replicó Taran sin mirar atrás. Al cruzar la entrada, las gaitas estallaron. Una multitud improvisada, hecha de campesinos, criadas y soldados, se arremolinó en torno al jinete que encabezaba la marcha. Lo vitoreaban, algunos con vísceras de oveja aún en las manos, otros alzando a sus hijos para que lo vieran. Signe permaneció montada, algo rezagada, observando cómo se estrechaban brazos, se daban palmadas, se gritaban nombres. Nadie la notaba. Nadie, salvo un niño de unos 10 años que se le acercó con expresión curiosa, y la miró como si esperara que hablara primero. «¿Usted es la nueva señora?», preguntó. Ella asintió, algo insegura. «¿Y ese es su lobo?», añadió, señalando a Fenry, que se mantenía junto a ella como una sombra. «No es mío. Él va donde quiere», respondió Signe con una sonrisa cansada. El niño rió, le ofreció la mano para ayudarla a bajar y se presentó como Aedan.
El gesto torpe pero sincero bastó para que el aire dejara de pesar por un instante. Al cruzar el patio, los aromas del pan recién horneado y la cebada hervida se mezclaban con el humo y la algarabía. Taran había desaparecido entre abrazos y saludos. Signe, aún con el polvo del viaje en el cabello, lo buscaba con la mirada cuando una figura se adelantó entre la multitud, una mujer de cabellos rojizos y vestido demasiado ceñido. «Taran», canturreó ella con familiaridad. «¿Así recibes a tu Kaelin?» Antes de que él pudiera decir palabra, la mujer se colgó de su cuello y lo besó. No en la mejilla. En los labios. Como quien retoma lo suyo. La escena pareció no escandalizar a nadie. Un par de soldados rieron por lo bajo. Alguien aplaudió. Taran, sorprendido, se deshizo de Kaelin con torpeza, murmurando algo ininteligible, pero no la apartó con firmeza. No negó nada. No miró a Signe. Ella sintió el impacto como un golpe seco. No en el rostro. En el centro del pecho. Iba a girar las riendas y largarse sin rumbo cuando una voz suave la alcanzó. No le hagas caso. Esa mujer lleva años tratando de trepar por cualquier cama con nombre. Pero no tiene madre ni hermanos ni vergüenza. Signe se volvió. Una joven de ojos grises y cabello recogido con esmero la observaba con calma. «Soy Inga, hermana de Taran», añadió. «Y tú debes de ser la esposa que cayó del cielo con un invierno de provisiones». Signe no supo si reír o marcharse. Pero la sonrisa sincera de la joven la retuvo. «Vamos», dijo Inga. «Aquí hay quienes saben recibir. Aunque no todos tengan modales». La condujo al interior del castillo, donde el bullicio seguía creciendo. Mientras atravesaban el salón, una anciana de espalda recta y mirada penetrante se les cruzó en el paso. Llevaba una llave colgando del cinturón y un bastón que no usaba para apoyarse. «Así que esta es la esposa», murmuró. «Esperaba a una fiera. Pero hueles a cansancio. Eso es más útil». «Isbel», dijo Inga, «no empieces». La mujer clavó sus ojos en Signe, no con hostilidad, sino como quien evalúa la calidad de un acero. «Soy la tía de tu esposo. No me importan tus peinados ni tus vestidos. Pero si sabes administrar una cocina y mantener la calma cuando los hombres se matan, tal vez tengas futuro aquí». Signe asintió. No confiaba aún en su voz. «Bien», gruñó la anciana. «Ven. Comerás algo caliente y luego dormirás donde te dé la gana». «No compartiré cuarto con él», dijo Signe con firmeza. Isbel arqueó una ceja. «¿Ya te ofendió con acento agudo, o aún no has decidido si lo mereces?» «No me interesa ahora. Solo necesito espacio». Isbel asintió sin más. La condujo por un pasillo de piedra, hasta una habitación modesta pero limpia. Al marcharse se volvió una última vez. «No es la boda la que importa, niña. Es lo que haces después de quitarte el vestido». Cuando la puerta se cerró, Signe dejó que el silencio la envolviera. Fenrir se acomodó junto a la chimenea sin pedir permiso. Ella se sentó en la cama sin deshacerla. En su interior, el orgullo se mezclaba con el desengaño, como dos hierbas que amargan el mismo té. No había júbilo. No había hogar aún. Pero al menos había techo. Y un lobo que no la juzgaba. Capítulo 19. Cuando los dioses callan, el destino susurra. El beso de Kaelin, cálido y ajeno, no fue lo que más perturbó a Taran. Fue la expresión en el rostro de Signe, el relámpago breve de furia antes de que el hielo descendiera. Su esposa seguía sobre la montura, inmóvil entre vítores ajenos, tan sola como si no existiera. Despertó entonces del sopor festivo que lo envolvía. «Kaelin», dijo en voz baja apartándola con firmeza. «Basta». Ella rió, jugueteando con un rizo suelto. «No me digas que has cambiado tanto». Taran dio un paso atrás, la mirada endurecida. «Esta es mi esposa.
proclamó lo bastante alto para que todos lo oyeran. Señora de Dunamer y de mi casa. La única mujer con derecho a ese título. El bullicio se apagó. Algunas risas murieron en las gargantas. Hasta las gaitas callaron. No volverás a dirigirte a mí con tal familiaridad, añadió Taran la voz cortante. Y si tienes un gramo de juicio, ofrecerás una disculpa pública. Kaelin parpadeó, herida en su vanidad. Murmuró algo vago, hizo una reverencia apenas convincente y se retiró con dignidad fingida. Nadie la siguió. El aire antes festivo se volvió denso. Taran se pasó una mano por la nuca. Había cometido una torpeza imperdonable. No solo por descuido sino por orgullo. Signe tenía razones para despreciarlo. Y lo peor era saber que su silencio sería más elocuente que cualquier reproche. Agradeció, en el fondo, que Inga y su tía Isbel se hubieran ocupado de ella. No habría podido mirarla a los ojos aún. Un golpe en el hombro lo sacó de sus pensamientos. Su tío le ofrecía una jarra de cerveza. Bienvenido a casa, sobrino. Siempre soñé con verte reprender a una mujer por besar demasiado. Es un talento nuevo, respondió Taran forzando una sonrisa. Ruark y Tomasan aparecieron poco después. Tomasan, como no, fue el primero en hablar. Vaya entrada triunfal. ¿Piensas dejar a tu esposa en cada frontera o solo en las importantes? Estoy bastante seguro de haber cavado mi propia tumba, gruñó Taran bebiendo. Las tumbas matrimoniales son profundas, asintió Ruark. Pero puedes escarbar una salida si cavas con humildad. ¿Y qué propones? ¿Flores? ¿Versos? ¿Una cabeza de ciervo? No seas idiota, saltó Tomasan. Isbel ya estará suavizándola con sopa y sentencias. Inga dirá que te jugaste la vida 1000 veces por ella. Con suerte solo te lanzará un jarrón. Taran se dejó caer en un banco junto al fuego. Puedo tomar castillos, resistir asedios, pero una mujer dolida me desarma. Siento que he fallado antes siquiera de comenzar. No es un sentimiento. Es un hecho, bromeó Tomasan. Ya basta, dijo Ruark golpeando la mesa. Habla de otra cosa antes de volverte un pozo de lamentos. Taran aceptó el desvío con gratitud. Las granjas del este están en buen estado. 2 al menos. Resistirán el invierno. Pero con tan poca gente no basta. Ruark asintió. ¿Tienes algo en mente? Sí. Pensaba hablar con los del clan Escarval. Tienen hombres de sobra, pero tierras pobres y pocas mujeres. Podríamos ofrecerles asentamiento y trabajo a cambio de fidelidad. Hay viudas aquí que necesitan empezar de nuevo. Podría funcionar. Una alianza de necesidad, murmuró Tomasan pensativo. ¿Y quién lidera a los Escarvald ahora? Cailean, el hijo mayor. Su padre cayó hace 2 meses, emboscado cerca de Aelsholm. Ruark frunció el ceño. ¿Bandidos? Sí. Aunque cada vez me convenzo más de que no son solo forajidos. Hay tácticas, información y armas demasiado buenas para ser robadas. ¿Crees que alguien los financia? ¿O los tolera? Algunos juran haber visto pendones reales entre ellos. Pero es solo rumor. El silencio se asentó un instante. ¿Y qué harás con Kaelin? Preguntó Ruark de pronto. Taran se tensó. ¿Casarla? Con uno de los del clan Escarval si es posible. Sabe llevar una casa y aunque es altiva no es tonta. Pero no puede quedarse aquí. Tomasan arqueó una ceja. ¿Y qué harás con los del clan Barnach? No tardarán en llegar. 10 familias, 5 hombres jóvenes sin esposa. Los hombres vivirán en el castillo como soldados hasta casarse. Es lo justo. Con ellos y los del clan Escarval podríamos empezar de nuevo en primavera. La población se duplicará. Habrá recursos. No comparten sangre ni lengua, advirtió Tomasan. Pero comparten hambre, dijo Ruark. Y eso une más que cualquier apellido. Taran asintió, aunque no con alivio.
A veces me pregunto si no he cedido demasiado. Si forzar esta alianza traer extraños a mi tierra. ¿Has hecho lo necesario?, lo interrumpió Roark. No hay honor en morir fiel a una tradición vacía. Lo que has hecho es liderar. Por una vez Tomasan no se burló. Le puso una mano en el hombro y dijo, con extraña solemnidad: Nuestro padre estaría orgulloso. Taran no respondió. Solo abrazó a sus hermanos, breve y fuerte. Ellos eran lo que quedaba de su linaje, salvo una persona más. Signe. El recuerdo le golpeó. Llevaba horas evitando verla. No había excusa. Ella había llegado al castillo de su esposo como una extranjera, sin palabra, sin defensa, sin rostro entre la multitud. Y luego la humillación de Kaelin, pública y sin réplica. Suspiró, levantándose. ¿Voy a buscarla? ¿Armadura o ramo de flores?, preguntó. Capítulo 20. Entre la escarcha y el juramento, eligió el amor. Signe agradeció el silencio de la habitación como quien llega a un refugio tras una tormenta. El aire olía a piedra húmeda y a leña quemada. Las paredes desnudas salvo por un tapiz raído no ofrecían consuelo, pero al menos la dejaban sola. Fenrir se tumbó junto al hogar, la mirada alerta aunque relajada. Signe se dejó caer en el banco de madera junto a la cama y apoyó el rostro entre las manos. El frío del castillo no estaba solo en las piedras. No pasó mucho antes de que la puerta se abriera con un golpe torpe y entrara Inga, arrastrando una sonrisa más grande que ella misma. «Tu cuarto es mejor que el mío», exclamó, y sin esperar permiso se lanzó sobre la cama, hundiéndose en las mantas. Signe apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la voz de la niña se volvió más aguda. «¿Qué te pasó en el ojo?». Signe se tocó el moretón, ahora apenas doloroso, pero aún visible. «Digamos que dije algo que no debía a un hombre que no merecía el título de señor». Inga se incorporó de golpe. «¿Él te golpeó?». La indignación le subió al rostro como el calor de una llama. «Si mi hermano te tocó, juro por los dioses». «Tranquila», interrumpió Signe con una media sonrisa amarga. «No fue él. Fue antes. Pero no importa. Ya sanó». «¿Sí importa?». Inga se cruzó de brazos. Ningún hombre debería alzar la mano contra una mujer. Jamás. Signe no respondió de inmediato. El fervor de la niña era una llama hermosa, pero frágil. Ojalá el mundo lo supiera, pequeña. Inga bufó, y sin previo aviso comenzó a deshacer la trenza de Signe con dedos torpes. «Tienes nudos como nidos de cuervo», dijo divertida. «¿Te dejaron sin cepillo en tu castillo?». «No. Solo sin hermanas». Inga se quedó quieta un segundo, luego siguió peinando con suavidad. El gesto simple, casi ritual, alivió algo en Signe que ni siquiera sabía que dolía. En la penumbra, Isbel apareció sin hacer ruido. Se sentó junto al fuego con el cuidado de quien conoce bien cada hueso de su cuerpo. No dijo nada al principio, pero sus ojos profundos y serenos lo veían todo. Signe la miró y dijo, suave: «¿Duelen mucho tus piernas?». La anciana esbozó una sonrisa sin lamento. «El dolor me recuerda que sigo aquí. Hay días peores pero también mejores». «Mi madre decía lo mismo», murmuró Signe. Entonces era sabia. Un silencio cómodo se instaló entre ellas. Luego Isbel habló sin preámbulos. «Cuéntanos tu historia». Signe dudó, pero asintió. Evitó lo más crudo, cuidando de Inga, y fue dibujando con palabras los contornos de una infancia vigilada, un apellido pesado, un matrimonio sellado sin consentimiento. «¿Y tú aceptaste así sin pelear?», interrumpió Inga, horrorizada. «Yo jamás dejaré que me casen con un viejo». Isbel rió bajito. Signe también. «Ojalá pudieras decidir siempre. Pero la vida a veces se ríe de nuestras promesas». Un golpeteo anunció la llegada de la tina.
Sirvientas silenciosas trajeron agua humeante perfumada con menta y lavanda. Signe se tensó. No estaba acostumbrada a ser asistida. «Podéis salir», dijo con suavidad pero sin admitir discusión. Cuando quedaron solas, Isabel e Inga no se movieron. Inga rebuscó entre las mantas hasta encontrar un jabón redondo que olía a hierbas dulces. «¿Te ayudo?», preguntó, ilusionada. Signe dudó. Luego asintió. Mientras se desvestía, una exclamación ahogada rompió el aire. «¿Cuántas dagas llevas encima?». Inga parecía entre divertida y asustada. «Las necesarias para no tener que depender de ningún hombre», respondió Signe lanzando una sonrisa torcida. Isabel no dijo nada, pero su mirada brilló con algo cercano al respeto. El agua la envolvió con su tibieza como una caricia. Signe cerró los ojos. Era la primera vez en días que no sentía el peso de la tensión en los hombros. Inga le lavó el cabello con devoción infantil. Al terminar, la llamó con tono solemne. «¿Milady?» «Llámame Signe», corrigió la joven con dulzura. «Somos hermanas ahora». Cuando el agua se enfrió, Signe salió envuelta en mantas. El cuerpo estaba más ligero. El corazón no tanto. Las ventanas mal selladas dejaban pasar ráfagas que silbaban como fantasmas. Fenrir, ya despierto, se acurrucó a sus pies. El fuego no bastaba, pensó, pero algo en ella sí comenzaba a arder de nuevo. «¿Qué trajo tu dote?», preguntó Inga de pronto sin preámbulos. Isabel le lanzó una mirada seca, pero Signe respondió sin molestia. «Tierras buenas, oro, lo suficiente para interesar a muchos. Aunque no sé los detalles. Mi abuelo luchó para que no las tomaran por la fuerza». Isabel la observó un instante. «Tienes fuego en la sangre. Pero no dejes que te consuma». La anciana se levantó con esfuerzo. Inga corrió a su lado. «Volveremos antes de la cena», prometió la niña. «Te peinaré mejor. Esta vez sin nudos». Signe sonrió. La habitación se volvió más vacía al verlas partir. Se sentó junto al fuego. Fenrir alzó la cabeza, apoyándola en su pierna. Ella lo acarició en silencio. Pensó en Taran. Pensó en su llegada, en los vítores, en la boca de otra sobre la suya. Y pensó en las disculpas que quizá vendrían. Podía perdonarlo. Quizá. Pero no volvería a entregarse sin reservas. No otra vez. Había heredado demasiadas cicatrices de su madre, y no todas eran visibles. Se hizo una promesa sin palabras, viviría con dignidad. Cuidaría de Dunamer, de Inga, de esa anciana sabia que no preguntaba más de lo necesario. Y si alguna vez llegaba la paz, la recibiría sin bajar la guardia.